Bueno, está con nosotros Carlos Bellot, que es especialista en técnica legislativa municipal. También quiere un poco compartir algunas propuestas y sugerencias en torno a la elaboración de leyes. De manera breve, Carlos, por favor, te invitamos a compartir estas propuestas que colaborarían en la construcción participativa de esta Ley Nacional de Culturas, ¿no? Mi sugerencia era más desde este punto de vista de la técnica legislativa, que es la disciplina, digamos, de elaboración de leyes, ¿no? De cómo se hacen leyes. Es una otra carrera en otros países. Quisiera sugerir desde ese punto de vista, desde dos aspectos, ¿no? Uno desde el punto de vista de la Constitución y la distribución competencial, y otro desde el punto de vista ya de la técnica legislativa misma, sobre todo para garantizar la eficacia de la ley, es decir, para que la ley se cumpla. Han debido escuchar muchas veces ustedes decir que tenemos lindas leyes pero que no se cumplen, ¿no? Es porque no se ponen los elementos indispensables que tiene que tener una ley para garantizar de que la misma ley se haga cumplir por sí misma. Si no se ponen esos aspectos, la ley queda solamente como digamos algo más retórico, algunos lo decían en críticas, poesía jurídica, ¿no? Para que no quede así, ¿no? Sino que la ley por sí misma se haga cumplir. En esta parte, para que la ley se cumpla, tiene que haber ciertas disposiciones, digamos, en una ley. Lo clásico es las disposiciones generales, disposiciones dogmáticas, disposiciones especiales y disposiciones procedimentales son esas, y disposiciones orgánicas. Las disposiciones orgánicas y procedimentales son las que garantizan que se cumpla el contenido de la ley. Lo que le llamamos disposiciones especiales es lo que ponemos la política mismo en el tema de culturas, en este caso, ¿no? Digamos, todo lo que están proponiendo es el tema de cultura, es decir, las políticas en la materia de cultura. Ahí vamos a poner cómo queremos que sea la gestión en el tema de cultura, los lineamientos nacionales para la gestión pública de la cultura y también para el comportamiento, obviamente, de la sociedad civil en el tema de cultura. Entonces, pero eso para que se cumpla, no se olviden poner, yo les sugiero siempre, establecer las disposiciones orgánicas, es decir, quiénes van a ser los responsables para aplicar y hacer cumplir esa ley, ¿no? Es decir, en el caso del gobierno central, un ministerio, digamos, iba a haber, establecer en la ley que tiene que ser, que tiene que haber esa repartición, ¿no? Y qué características tiene que tener. Ustedes pueden poner también ahí ciertas cualidades que quieren darle a esta repartición, porque a veces en muchas otras disciplinas se quejan de que ponen personal que no conoce del tema, cosas así. En la ley pueden poner ustedes algunos lineamientos que les garantiza que quienes se hagan cargo de la gestión cultural sea gente también que esté preparada en el tema, ¿no? Así de ese tipo de cosas. Ahora, en la parte procedimental, lo procedimental específico corresponde al reglamento, eso sabemos ya todos, ¿no? Pero las bases hay que poner en la ley. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los 4 elementos básicos del proceso de gestión? El diagnóstico, ¿no? Ver cuál es la situación de la cultura en el país, pues, ¿no? El tema de las artes, de todos los temas que quieran incorporar. El diagnóstico es importante. Entonces, poner que tiene que haber diagnóstico de manera periódica. La planificación, la ejecución y la evaluación. La evaluación tiene que estar siempre en conexión con los datos del diagnóstico. Digamos, ¿cuánto por ciento del problema, digamos, que identifiquemos con indicadores en la evaluación tiene que mostrar que se ha reducido en porcentajes ese problema, ¿no? Entonces, si no garantizamos, si no ponemos en la ley que debe hacerse todo ese proceso que es lo básico para una gestión, entonces es muy probable que no se manejen también con indicadores la gestión y bueno, no palpemos para evaluar. Ustedes como control social de la sociedad civil, si quieren evaluar, no van a poder evaluar porque no van a haber indicadores, ¿no? Esos aspectos. Y
tercero, para la eficacia de la ley es sumamente vital el financiamiento. Si no se pone al menos un porcentaje, la Constitución dice además eso. 139 creo que es, no me acuerdo exactamente el artículo ahorita, pero hay un artículo en la Constitución que dice que toda ley que se haga y que requiera recursos para su aplicación debe establecer la fuente de su financiamiento y la forma de su inversión y funcionamiento, ¿no? Dice así la Constitución. Si una ley no contempla el financiamiento para la aplicación de la ley, va contra el principio de eficacia de la ley. Ese es un principio constitucional. La ley debe ser eficaz. Entonces, tiene que establecer ahí qué porcentaje de recursos y de qué fuente se va a asignar para la aplicación y cumplimiento de esa ley. Entonces, con eso tenemos ya procedimentalmente y financieramente estaríamos garantizando ya que se cumpla todas esas disposiciones especiales que lo llamamos porque es de materia, digamos, ¿no? Para que se cumplan todos. Y no se olviden poner en la parte dogmática los derechos y deberes, ¿no? Principios, esas cosas. También les sugiero que trabajen nomás porque a la hora de aplicar los principios son elementales a veces porque la parte dogmática pesa más que la parte orgánica y procedimental de una ley. Cuando se hacen, digamos, en los procesos judiciales, digamos, la parte dogmática tiene mucho más peso que la parte ya procedimental. Entonces yo les sugiero que trabajen nomás esa parte también. Bueno, básicamente eso en cuanto al contenido, la estructura de la ley. Ahora, respecto desde el punto de vista de la Constitución, cuando trabaja en la parte del contenido, siempre el tema de cultura está dentro del ámbito de los derechos humanos, ¿no? Por eso la Convención sobre Derechos Sociales, Culturales y Económicos, se lo llama así, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta que no es solamente la Constitución. La Constitución no es la Constitución nomás, sino se tiene que hablar siempre en sentido de bloque de constitucionalidad. Es decir, todos los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional en materia de cultura. La ley lo que hace es desarrollar a la Constitución, ¿no? Es decir, lo amplía. En la Constitución podemos poner unos cuantos artículos máximo, no podemos poner todo, ¿no? Los lineamientos básicos nomás ponemos ahí. En los tratados internacionales también están lineamientos básicos. Todos esos lineamientos tenemos que hacer una recopilación de todo lo que dicen los tratados y en la jurisprudencia también. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ir a desarrollar eso, a ampliarlo, a operativizarlo, si quieren, en otras palabras, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso para no olvidarse de que estamos desarrollando al bloque de constitucionalidad, es decir, conjunto de normas que forman parte. Ahora, los tratados internacionales según la Constitución es como si fuera parte de la misma Constitución, ¿ya? Así se lo toma, tiene el mismo. Es más, si es que hay contradicción entre un tratado internacional y la Constitución, se aplica el más favorable al derecho, ¿no? En este caso, si es el de derechos culturales, se va a aplicar el más favorable. Puede aplicarse el tratado internacional por encima de la Constitución o la Constitución por encima del tratado. Depende cuál es más favorable. Así funciona nuestra Constitución. Ahora, respecto a la distribución competencial. Existen varios niveles de gobierno, ¿no? En el país está el gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Es decir, en los gobiernos locales están gobiernos municipales y gobiernos indígenas, originarios, campesinos. En Cochabamba tenemos ya uno, que es Apaipán, ¿no? Esos son los niveles de gobierno que tenemos. Si se fijan, ustedes están en pleno conocimiento de esto. Todos estos niveles de gobierno, excepto el gobierno del nivel regional, que está en el Chaco, un hito nomás hay gobierno regional, excepto ese nivel de gobierno, todos hacen leyes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Una ley de culturas.
Pero si todos hacen leyes, entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Se supone que todos hacen leyes, pero en sus competencias. Entonces, si yo hago ley en áridos y agregados y resulta que eso es competencia municipal, el gobierno central ni el gobierno departamental podría hacer ley en ese tema. Así es fácil, ¿no? No hay problema ahí. Ojo, que las leyes tienen una sola jerarquía. No es como suponemos a veces que la ley nacional está arriba, la ley departamental debajo y la ley municipal debajo. No es así. Las leyes tienen una sola jerarquía. Se resuelve por principio de competencia, es decir, de quién es la competencia, esa es la ley que tiene prevalencia. ¿Ya? Entonces, pero hay un problema en el tema de cultura. Los 3 niveles de gobierno tienen competencia exclusiva en el tema. ¿Cómo resolucionamos eso? Entonces, hace tiempo yo había sugerido que partamos siempre por hacer, aquí están nuestros amigos también del ámbito del turismo, hemos trabajado la ley de turismo con ellos. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho antes de hacer la ley? Primero, hacer un análisis del alcance competencial que tienen todos los niveles de gobierno, porque resulta también que en turismo los 3 niveles de gobierno tienen competencia exclusiva. Entonces hemos hecho un análisis para determinar hasta dónde tiene que ser el alcance de la competencia departamental, hasta dónde del municipal y hasta dónde del nivel central. Y bajo ese análisis recién hemos hecho la ley, hasta aquí llega la competencia municipal, entonces en este ámbito nomás nos podemos mover a hacer las políticas en turismo. Así hemos trabajado, ¿no? Lo mismo hay que hacer con el tema de cultura. Hay que hacer un análisis de alcance competencial del nivel central, departamental y municipal, una especie de deslinde competencial, para trabajar después la ley en ese ámbito. No podemos tocar temas en la ley que sean de competencia de los gobiernos autónomos departamentales. Nuestro director seguramente está pensando ya trabajar también una ley departamental de cultura. Entonces, no puede tener choques, o sea, no puede haber contradicciones, entonces tiene que hacer un análisis. Entonces, para determinar el alcance competencial hay 3 factores que se toman en cuenta: el ámbito territorial, el facultativo y el material. El territorial y el facultativo no son muy difíciles de resolver. En el territorial se supone que se resuelve por el criterio territorial, es decir, si digamos yo estoy haciendo un concurso, a ver, mi propósito es promover la actividad, digamos, de algún baile, ¿ya? Y como quiero promover en las artes la práctica de un baile tradicional, por decir, voy a hacer un concurso de ese baile, ¿ya? Un concurso. Si el concurso es solamente a nivel local, entre distritos nomás, es claro que es competencia municipal. No podría el gobierno departamental hacer eso, porque si no sería malversación, porque está invirtiendo recursos en una competencia que no es suya. Pero si el concurso es más de un municipio, por decir regional o departamental, entonces le corresponde al gobierno departamental. El gobierno municipal no podría hacer un concurso departamental, porque su función no es promover la cultura en el departamento, sino en el municipio, ¿no? Entonces, ahí está el criterio territorial. Si es que el concurso abarca más de un departamento, entonces ya se limita ya en la competencia del gobierno departamental, porque no le corresponde promover la cultura a nivel nacional, le corresponde promover a nivel departamental. Entonces, va a resolverse de esa manera. Entonces, si se fijan, no es muy complicado ya en el tema territorial. Podemos resolverlo más fácilmente. En el tema facultativo, van a decir, ¿qué facultades tenemos? Hacer leyes, reglamento, eso, los 3 niveles tienen, entonces ahí no hay. En el material es en el donde va a haber problemas. Es decir, en cultura tendríamos que tener claro, a ver, si voy a invertir en infraestructura, por decir, categorías de infraestructuras que corresponden al ámbito cultural, teatros, ¿qué más hay? Salas de exposición, cines, etcétera, etcétera.
¿ya? Entonces tendría que determinar, por ejemplo, teatros, competencia de quién va a ser, municipal, departamental, nacional, ¿no? O todos los niveles queremos tener teatros, queremos que haya teatros nacionales, departamentales, municipales, ya. Entonces, categorizar. ¿Qué categoría de teatros hace competencia municipal? ¿Qué categoría de teatros competencia departamental? ¿Y qué categoría de teatros competencia nacional? Para cuando tengan que invertir, esté claro eso, ¿no? Entonces, de esa manera, y en relación también con las otras competencias. Entonces, es un poquito complejo esto, pero lo importante es que tenemos que tener en cuenta, que no se olviden por favor mañana, es que los 3 niveles de gobierno tienen que hacer su ley de culturas, no solamente el gobierno central. Y del gobierno central la ley no va a poder abarcar la totalidad de la gestión, o sea, no le puede dar mandatos a los gobiernos municipales ni a los gobiernos departamentales, porque ellos tienen autonomía y tienen su propia ley. Su ley es la que les va a dar mandatos a ellos. ¿Me dejo entender? Así funciona entonces esto. Entonces, eso es básicamente las sugerencias. Ahí me he tardado un poquito, mil disculpas. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, entonces, no se olviden, lo importante es hacer que la ley garantice su aplicación, es decir, su eficacia. Y desde el punto de vista de la Constitución, el tema de la distribución competencial, que los 3 niveles de gobierno hacen ley, y segundo, que tenemos que desarrollar el bloque de constitucionalidad. No nos olvidemos eso, porque es un desarrollo a estas normas supremas que tenemos, que están en la Constitución y en los tratados internacionales en el tema de cultura, ¿no? Bueno, con eso entonces termino mi sugerencia, un poco larguita, mil disculpas por el tiempo.